juicio por jurados, homicidio agravado, legítima defensa y exceso en la legítima defensa. Quien va a estar a cargo de la charla es el doctor Hugo López Carribero. Él es abogado penalista y nos va a hablar sobre este tema y, bueno, poner blanco sobre negro, sobre todo este tema que está tan candente, producto de algunos episodios que han ocurrido en las últimas semanas. Antes de comenzar, yo soy Gustavo Pérez, yo pertenezco a LEGAR. LEGAR es una organización universitaria. Pretendemos una facultad para todos, continuar con el no arancelamiento de la facultad. Pretendemos un boleto estudiantil gratuito, de la misma manera que en Capital ya está instaurado, y el acceso a los libros y a la bibliografía que, como saben, aquellas personas que estudian esta carrera son libros muy caros y en algunos casos llevan a que el alumno finalmente deje la carrera por culpa de esta situación. Pretendemos una universidad igualitaria y oportunidades de trabajo para todos. Aquellas personas que están vinculadas con la facultad saben que es muy difícil conseguir un trabajo a partir de cómo se recibe, producto de que es como que está en una especie de célula de conocidos y pretendemos que sea para todos ese beneficio. En algunos casos las personas que no tienen conocidos o no están vinculados familiarmente con la famosa familia del derecho, se les hace imposible ingresar a la justicia. Precisamente para eso estamos nosotros, pretendemos presentarnos en las elecciones del próximo mes de septiembre, si es que las condiciones sanitarias lo permiten, y necesitamos del acompañamiento de toda la gente que se quiera sumar y que pregone estos mismos valores que nosotros queremos llevar adelante en nuestra facultad. Dicho esto, voy a hacer la presentación de nuestro invitado del día de la fecha, el doctor Hugo López Carribero, que como dije antes, va a estar a cargo de la charla que va a ser Juicio por jurados, homicidio agravado, legítima defensa y exceso. Él es abogado penalista, es especialista en criminología, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Matanza, en la materia de Derecho Penal y en la cátedra de Cuño Liberona. Dicho esto, le doy la palabra a Hugo, desde ya agradeciéndole por la gentileza de poder expresarnos todo lo que él sabe sobre este tema. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Mucho gusto en estar con ustedes en este espacio. Quería saber si me recibían con nitidez, si me están escuchando, ¿no es cierto? Te escuchamos bien, Hugo. Perfecto. Muy bien. Correcto. Bueno, les agradezco mucho. Y nosotros habíamos, adelantado la situación a través de la cual vemos claramente que a los abogados que ejercemos la profesión, en especial los que nos dedicamos exclusivamente al derecho penal, ha venido a cambiar el paradigma de la administración de justicia, ¿no es cierto? Nos hemos encontrado hace poco tiempo, hace aproximadamente 3 años y medio, casi 4 años, con un novedoso método de juzgamiento en la provincia de Buenos Aires, en especial en el conurbano bonaerense, que es el juicio por jurado, ¿no es cierto? O sea, el legislador de la provincia de Buenos Aires, finalmente cumplió con lo que decía desde 1983 la Constitución Nacional y se abocó a legislar en torno al juicio por jurado. Una situación, como decíamos, novedosa, una situación que nos ha cambiado el paradigma
de la Administración de Justicia, porque justamente cuando nosotros hablamos, digo nosotros los abogados que ejercemos la profesión, que litigamos diariamente en el ámbito del conurbano, cuando le hablamos a un jurado técnico, a 3 jueces, a un tribunal oral, debemos necesariamente probar que tenemos razón, buscamos probar, buscamos acreditar, buscamos llevar evidencias y elementos de prueba en el marco del objeto procesal de esa contienda judicial. Es decir, probamos, quiero decir, bueno, probamos que la justicia está de nuestro lado, que la jurisprudencia está de nuestro lado, demostramos justamente que el perito dice lo que nosotros sostenemos, probamos que la doctrina judicial a través de los años viene a sostener lo que nosotros decimos en ese juicio oral. Es decir, es una cuestión de prueba. En cambio, cuando vamos a un juicio por jurado, con el mismo objeto procesal, que puede ser un homicidio, nosotros no tenemos que probar, tenemos que convencer. Es decir, tenemos que convencer al jurado que estamos haciendo las cosas bien, que somos personas decentes, que somos personas que en rigor de verdad estamos diciendo lo que realmente sucedió, convencer a esos 12 miembros que la ley separa dice así la ley, 6 mujeres y 6 varones, y que, bueno, en ese marco en especial debemos modificar nuestra postura, nuestro temperamento y nuestra forma de actuar. La forma más directa, más cercana, donde se ha modificado la calidad del abogado en su función, es en el lenguaje. El lenguaje debe necesariamente ser modificado sustancialmente cuando vamos a un juicio por jurado. Es decir, no podemos enfrentar un juicio por jurado con un lenguaje excesivamente técnico, excesivamente doctrinario, o excesivamente, si se me permite la reiteración, dogmático. Ahí hay un error porque conservar y desarrollar un lenguaje jurídico, estrictamente jurídico, en un juicio por jurado, bueno, pareciera ser, las muestras están a la vista, de que es la mejor forma de perder el juicio, ¿no? Porque tenemos que saber que el jurado es un componente de 12 ciudadanos legos. ¿Qué son personas legas? Bueno, que no conocen nada de derecho. Justamente uno de los requisitos fundamentales para ser jurado es no ser abogado, o no ser escribano, o no pertenecer a una fuerza de seguridad que tenga alguna relación vincular, algún nexo, como un apéndice de la Administración de Justicia. Es decir, no tienen que tener ninguna relación con la Administración de Justicia ni con el derecho. Entonces, ese lenguaje que tenemos que utilizar los abogados en los juicios por jurado, tiene que ser un lenguaje llano, liso, mundano, excesivamente mundano. Quiero decir con esto que los abogados tenemos que dejar de hablar de homicidio en el juicio por jurado. Algo una palabra tan usada por el abogado penalista, el homicidio. Bueno, ¿y cómo tenemos que decirlo entonces? Bueno, asesinato, ¿no es cierto? Y cuando hay una causa sobre abuso sexual, ¿no? Agravado por el vínculo, por la convivencia entre víctima y victimario, ¿cómo tenemos que hablar de ese abuso sexual? De violación. Es decir, una situación
más lisa, más llana, para llegar a la gente que no tiene un lenguaje jurídico, ¿no es cierto? Sé que es difícil, sabemos que es difícil porque venimos desde la universidad leyendo libros jurídicos, comunicándonos con nosotros con tecnicismos legales, y en rigor de verdad, ya desde hace muchos años quedó instaurado el juicio oral en el área metropolitana, pero, claro, nos dirigíamos a los jueces técnicos, a los jueces de carrera. En el marco de el juicio por jurado, tenemos que saber necesariamente que el juicio por jurado es un derecho del imputado, pero no es una obligación. Nadie puede obligar al imputado a que acepte el juicio por jurado, a ser juzgado por un jurado popular. La ley en este caso es muy clara, porque es el imputado, por supuesto, junto al asesoramiento jurídico de su letrado, quien elige. ¿Quién es el que concretamente elige si va a juicio por jurado o a un juicio técnico? El imputado junto con su defensor. El fiscal no puede decir, mire señor, yo quiero que usted sea juzgado por un jurado popular. Y en el marco de la preparación del juicio por jurado están las audiencias preliminares. Y en esas audiencias preliminares, la más importante, la más trascendente, es la de la preparación y selección del jurado. Yo creo ahí estoy convencido, mejor dicho, que la selección del jurado genera al menos la mitad del juicio, en cuanto a su éxito o en cuanto a su fracaso. Pero es la mitad del éxito, tanto por parte del eventual éxito de la acusación, así como también por el eventual éxito de la defensa. Saber elegir el jurado, poner el termómetro en el temperamento de cada uno de los ciudadanos que fueron convocados en ese sorteo preliminar, es una tarea difícil, es una tarea minuciosa, es una tarea que requiere una examinación profunda, precisa. Hay que tener conocimiento de psicología, de sociología, de una ciencia que se viene desarrollando hace poco tiempo, pero con mucho interés para los abogados penalistas, que es el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal. De qué manera se sienta la persona, cómo cruza los brazos, de qué manera mira, dónde tiene las manos, la tiene sobre el escritorio, sobre la falda o la tiene metidas en los bolsillos. Es decir, ese temperamento, esa observación, el abogado penalista en el transcurso de la selección del jurado es el abogado observador, es el abogado que pregunta sabiendo qué tiene que contestar ese postulante para finalmente ser un jurado aceptable. Quiero decir con esto entonces que la mitad del juicio se gana o se pierde en la selección del jurado, ¿no es cierto? Luego, por supuesto que hay algunos matices que son muy parecidos entre el juicio técnico y el juicio por jurado, pero hay que saber que desde el inicio del juicio, cuando se plantea la teoría del caso, a ver, señor abogado, ¿usted qué quiere probar? Bueno, yo quiero probar, quiero demostrarle al jurado que mi defendido actuó en legítima defensa. Hay que explicarle bien al jurado qué es la legítima defensa, ¿no? Pero no solamente eso, sino que nos vamos a dirigir a ellos. Y acá viene otra de las particularidades de este modo de juzgamiento, de este juicio por jurado, que es hablarle al jurado. Hay veces que conviene hablarle desde el escritorio, sentado, con distancia, con detenimiento, con precisión, con prudencia, con cautela, depende de lo que uno está diciendo.
Y hay otras veces que hay que hacer una puesta en escena y hacer todo lo contrario, pararse, acercarse al jurado, hablarle de cerca, mirarlo a los ojos, decir y hablar las cuestiones superficiales mirando a la izquierda, las cuestiones más o menos importantes mirando a la derecha, y las cuestiones determinantes, las que queremos que queden grabadas en el cerebro, en la mente del jurado, decirlas mirándolo de frente, sin variar nuestra óptica visual. Eso hace que el jurado nos vea con mayor seguridad, con mayor presencia. Y algo muy importante que quería rescatar de lo que proponía analizar al principio, es que al jurado no le gusta el argumento mentiroso. El jurado habitualmente ve con buenos ojos a quien le trae la verdad, a quien le trae luz, a quien le trae la recreación del hecho de manera de buena fe, no al que oculta las cosas, al que pretende disimular, al que pretende simular, al que pretende fingir. Es decir, esto que en los juicios técnicos puede darse perfectamente, al jurado no le cae bien, no le gusta. Por supuesto que la mayor cantidad de juicios por jurados que han trascendido públicamente en el ámbito tribunalicio y en los medios masivos de comunicación fueron generados a través de la posibilidad de la aplicación de la legítima defensa. Por ejemplo, el señor que tenía el negocio de carnicería en Zárate era uno de los ejemplos. El médico Villar Cataldo de la localidad de San Martín era otro. Es decir, fueron casos en los que se debatió un instituto en particular del Código Penal, que es el Instituto de la Legítima Defensa. Pareciera ser que la ciudadanía está más cerca del imputado que más lejos de aplicar el Código Penal como si fuesen jueces técnicos. Es decir, hay una predisposición por parte del jurado a concederle un puente de oro a aquel que se defendió de una agresión ilegítima, tal cual dice el Instituto de la Legítima Defensa en nuestro Código Penal. Y en ese marco se plantean algunas dudas. Todavía, por supuesto que siguen habiendo, hago un paréntesis, ¿me están escuchando bien? Sí, adelante, Hugo, bien. Perfecto, se escucha. Correcto. Hay una discusión todavía que, por supuesto, sigue vigente y creo que va a seguir vigente durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Que es, ¿por qué el juicio por jurado? ¿Por qué se le saca a los jueces técnicos la potestad de darle el tratamiento jurídico y se los pone en 12 ciudadanos que nada saben de derecho? O sea, hay críticas muy severas al respecto. Algunas son atendibles, algunas son, digamos, incluso, por supuesto, críticas de buena fe, que dicen, mire, yo estoy de acuerdo con el juicio por jurado, pero lo que dice este colega, este juez, este fiscal, este defensor, o este abogado, o este académico, bueno, en alguna medida tiene algo de razón, hay que prestarle atención, aun cuando yo no comparto la visión de este abogado. Y muchos dicen, bueno, mire, el juicio por jurado vino a romper primero los años de jurisprudencia que se crearon a través de tanta bibliografía que se escribió. Se rompió todo. Ya casi no se busca jurisprudencia porque lo que se pretende en el juicio es seducir y convencer a 12 miembros de la sociedad. De la misma forma que se lo puede seducir y convencer en una asamblea de consorcio, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, mire,
en alguna medida, bueno, puede tener razón usted, claro que sí. Otra de las críticas más severas que se le formula al juicio por jurado es, bueno, acá se ha terminado la dogmática jurídica. ¿Para qué se va a enseñar en la universidad la teoría general del derecho? La acción típica, antijurídica, culpable, los errores de tipo, los errores de prohibición, la tentativa inidónea, la tentativa putativa, la imputabilidad objetiva. Es decir, ¿para qué se le va a dar este tratamiento si en definitiva en el juicio oral se van a tratar cosas básicamente emocionales, básicamente situaciones que tienen que ver con el temperamento, el convencimiento, incluso los prejuicios que tiene cada uno de los jurados, aun cuando, por supuesto, la situación de elegir un jurado podría ir más o menos enjuagando eso. La verdad que son situaciones atendibles. Y una tercera crítica que yo escucho mucho y que también es más o menos atendible, es decir, requiere algún tipo de respuesta, es ¿por qué el único veredicto que puede recurrirse en el juicio por jurado es el veredicto condenatorio, es el veredicto de culpabilidad, ¿no es cierto? Porque pareciera ser que, claro, al otorgársele la posibilidad de que la defensa, apele o recurra, en este caso ante el Tribunal de Casación, una sentencia, implícitamente se le está diciendo, mire, el jurado pudo haberse equivocado, ¿no? Es decir, al cliente lo declaran culpable. Bueno, el defensor recurre en casación, un recurso de casación al Tribunal de Casación en La Plata. Bueno, en gran medida eso tiene directa relación con la posibilidad de que el jurado se haya equivocado. Entonces hay un tribunal un tribunal de casación que resuelve el tema, ¿no? Eso hasta ahí está. Ahora, ¿por qué cuando el veredicto es absolutorio no se le permite a la acusación recurrir en casación? Es decir, el jurado puede equivocarse cuando condena, pero no puede equivocarse cuando absuelve. Entonces, hay también allí me parece una crítica atendible que debería ser resuelta con aquellos que están, y estamos en alguna medida yo también, a favor del juicio por jurado, con algunas particularidades, debería dársele respuesta, habría que escribir sobre eso, ¿no es cierto? Habría que fundamentar de qué manera. Entonces, esa situación queda ver bien a las claras. Otra situación que establece la ley justamente es que la posibilidad de que el imputado elija el juicio por jurado está dentro de la escala punitiva del delito que se le imputa. Es decir, cualquier imputación, cualquier calificación legal puede ir a juicio por jurado. No. En principio la ley dice que pueden ir a juicio por jurado aquellas calificaciones legales, aquellos delitos cuya escala punitiva supere, en su máximo, supere los 15 años de prisión. Por ejemplo, claro, un homicidio simple tiene como máximo 25, tranquilamente va a juicio por jurado. Otro clásico de un juicio por jurado es los homicidios agravados, ¿no? Los homicidios del artículo 80 del Código Penal, que tienen la pena en expectativa de prisión perpetua, por supuesto, esos pueden ir a juicio por jurado. Ahora, ¿qué pasa en otros casos en los que una persona está acusada de un robo en poblado y en banda, ¿no? Del artículo 167 del Código Penal, tiene una pena máxima de 10 años de prisión. No llega, porque la ley dice, no, mire, que tiene que superar
los 15 años. 15 años y un día, de ahí para arriba. Entonces dice, bueno, mire, ¿por qué está el juicio por jurado en la legislación provincial? Por orden del constituyente, porque es el constituyente el que estableció, como decíamos al principio, ya desde 1853, el constituyente estableció el juicio por jurado y luego en la reforma del año 94, de 1994, se conservó esa cláusula constitucional. Entonces, es una orden constitucional. Bueno, perfecto. Entonces, aquel que está acusado de un robo en poblado y en banda, yo diría que también puede recurrir a una cláusula constitucional de igual jerarquía, para pedir un juicio por jurado. Es decir, la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque yo, a mí que me ponen una calificación legal más leve, no puedo ir a un juicio por jurado. Y aquel que está acusado de un delito que está penado en la ley con más años, sí puede ir a un juicio por jurado. Es decir, eso, otra cuestión, podría afectar el principio de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que bueno, ahí tendríamos que ver las bases de la formación de la República, las bases escritas por Juan Bautista Alberdi, justamente para darle un tratamiento bastante profundo, o el más profundo que se le puede dar en cuanto a la problemática de la igualdad ante la ley. Ese artículo, en todo caso, de la ley de juicios por jurado, que dice solamente se juzgan por jurado los delitos que tienen una pena superior a 15 años. ¿Es inconstitucional? Yo creo que valdría la pena preguntárselo, ¿no? Y que escriban, que opinen, que den sus fundamentos jurídicos, aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. Aquellos que digan, sí, este artículo es inconstitucional, y otros que digan, no, miren, no es inconstitucional por tal motivo, no sé, porque se me ocurre, hay una preponderancia de orden de la Carta Magna, donde los derechos se ejercen de acuerdo a las normas que reglamentan su ejercicio, por ejemplo, pero me parece que habría que darle un tratamiento un poco más profundo, o bastante más profundo, para saldar el tema, incluso con algún fallo plenario, ¿no?, que llegue a algún tribunal superior. Otro tema que se plantea más o menos en la misma situación, más o menos en la misma consideración constitucional, está dado, y acá sí, en este punto sí hay jurisprudencia del Tribunal de Casación, está dado con que la ley en la provincia de Buenos Aires establece que cuando hay pluralidad de imputados, si uno de ellos elige ser juzgado por juicio técnico, arrastra a todos los demás, ¿no? Es decir, no hay juicio por jurado, con que uno de ellos elija el juicio técnico, es decir, o van todos a juicio por jurado o van todos a juicio técnico, pero no habría un desdoblamiento de acuerdo a la ley en la provincia de Buenos Aires. Y en este punto en particular, como les adelantaba o les señalaba recién, sí hay una interesante jurisprudencia generada, voy a decir el nombre del juez porque una persona de mi aprecio personal, pero además ha trabajado muy profundamente en este tema, generada por el doctor Mario Coan en el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, donde ahí sí declaró la inconstitucionalidad de esa norma jurídica. Al poco tiempo de ser sancionada a través del Congreso Provincial, declaró la inconstitucionalidad y dijo, no, señores, acá esta norma no puede, una norma jurídica no puede, o una norma de índole provincial, no puede desmerecer lo que está establecido en la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Entonces dijo, tiene todo el derecho del mundo a que cuando haya pluralidad de autores,
o pluralidad de imputados al menos, quien quiera ser juzgado por juicio técnico, pues que vaya por juicio técnico. Pero aquellos que elijan en la misma causa, con el mismo delito, con la misma imputación, con el mismo estado procesal, la misma situación procesal, quieran ser juzgados por juicio por jurado, tienen el derecho de ser juicio por jurado. Y aclara el fallo, con muy buen criterio lógico y jurídico, que esta situación evidentemente va en contra de la economía procesal, porque hay que sacar fotocopia de la causa, hay que dividir los juicios, los testigos, los peritos podrán ser los mismos, evidentemente, es decir, el plexo probatorio puede ser el mismo, o debe ser el mismo porque se trata del mismo hecho, en este caso, por ejemplo, del mismo homicidio, y sin embargo ahí, bueno, se harían dos juicios. Por un mismo hecho se hacen dos juicios, uno con un tribunal oral y otro por un juicio por jurado. Es decir, como decíamos, y lo establece el doctor Cohen, vulnera, va en contra de la economía procesal, pero garantiza la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de la persona a ser juzgados por sus pares. Ahora bien, en este punto en particular también se plantea, siempre hay alguien que con lógica y siempre de buena fe, por supuesto, plantea un inconveniente que todavía no está saldado en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaría si hay, ponemos el ejemplo, dos imputados por un homicidio, uno elige ser juzgado por juicio técnico y el otro por juicio por jurado? Por el mismo hecho, con la misma muerte, el mismo damnificado, bueno, por supuesto, el mismo día, la misma hora, en el mismo lugar, del mismo modo, con los mismos elementos cargosos, con los mismos elementos de defensa, con las mismas pericias, pero resulta ser que uno es condenado y el otro es absuelto. Entonces, ¿hay allí la posibilidad de que se genere un escándalo jurídico? Bueno, es una cuestión también que hay que saldarla. Quienes están diciendo que no hay un escándalo jurídico, creo que deberían escribir algo más, tomar alguna editorial jurídica y escribir un trabajo del por qué no. Y los que sí están a favor de que se observa un escándalo jurídico, bueno, fundamentarlo también para ir enriqueciendo a la norma, a la ciencia jurídica. Entonces, esa situación pareciera ser, insisto, que siempre hay, voy a decir, media biblioteca a favor y media en contra. Sí, es cierto, siempre hay media biblioteca a favor y media en contra. Lo que pasa es que esos medios son variables, ¿no es cierto? Hay veces que no es el 50 y el 50, hay momentos del proceso, momentos en que se desarrolla determinado acto procesal en que la biblioteca pasa a estar del 70 al 30 o del 60 al 40, independientemente del criterio o la garantía constitucional que se pretenda amparar. Así que eso es lo que yo quería comenzar este tema. También, por supuesto, hasta acá si ofrezco cualquier inquietud, cualquier pregunta para poder resolverla de la mejor manera. No sé cómo es el tiempo, porque eso quedó pendiente, si el tiempo está bien, si falta más tiempo, si hay tiempos para preguntas, eso quería saberlo desde aquel lado. Perfecto, sí, hagamos algo. Yo ahora le voy a dar la palabra al doctor Walter Gangi y después pasamos a lo que son las preguntas para que puedan contestar. ¿Te parece? Bueno, sí, con todo gusto. Buenísimo. Bueno, voy entonces a presentar al doctor Walter Gangi. Él es abogado recibido en nuestra facultad, es asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, docente de la Facultad de Derecho, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, está a cargo de las materias Teoría del Estado, la formación del Estado argentino, sistemas electorales y representación política, derecho privado de familia y sucesiones, y el curso de CPO, medidas cautelares en el derecho de familia. Dicho esto, le doy la palabra entonces al doctor Walter Gangi. Buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien?
Hola Gustavo, gracias por esta presentación. Hola mi querido amigo Hugo, es un placer tenerte acá y escucharte. Vos sabés que yo llegué unos segundos más tarde porque venía viajando y sabía que iba a llegar un poquito más tarde y me encantó que empezaras, así que te largaras y me gustó mucho. La verdad que me quedé escuchando tu charla y me gustó mucho la técnica, la precisión con la que expusiste este tema. Creo que la gente está muy contenta. Yo también estoy muy contento de tenerte acá en estas jornadas, delegar a través de Google Meet. Hemos tratado Google Meet, hemos tratado de utilizar esta herramienta para poder comunicarnos en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, no solo a los argentinos, sino al mundo entero. Así que esta es una charla muy enriquecedora, con temas técnicos, pero aparte le diste esa precisión y esa enseñanza de cómo un abogado, o acá hay abogados, hay futuros abogados y gente que no lo es, pero cómo dirigirse al jurado, una nueva forma, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estábamos acostumbrados a ver esto a través de las películas, porque vos sabés bien que durante muchísimos años hubo un enorme debate entre juicios por jurados o juicios convencionales, y obviamente por una cuestión, yo creo que de derechos adquiridos, los jueces, los camaristas, los integrantes de tribunales orales, tanto de la provincia como nacionales y federales, se han opuesto terriblemente, ¿no? En un primer momento a esto de juicios por jurados. Y yo, antes de empezar con el tipo de preguntas, creo que no hay mucho que yo quiera decir, porque vos sos el expositor, el invitado de esta tarde-noche, y quiero que sigas con esta charla, como te dije, tan enriquecedora. Pero algunas cositas, algunos matices que yo quería poner, es decir, claro, uno quien vivió tiempo atrás, a través de los juicios convencionales, con estos tres jueces sentados en un estrado, delante de una cruz con un Cristo, ¿no? Y como vos decías bien, nosotros exponiendo jurisprudencia y una cantidad de cuestiones como para lograr la conformidad de ese tribunal y salir airosos a lo mejor de algún juicio. Ahora la cuestión cambia, ahora hay que dirigirse a un jurado, vi como vos lo estabas explicando, y eso lo veíamos en las películas, ¿verdad? Nosotros, permiso, lo veíamos cómo pasaba en las películas más que nada norteamericanas, como los abogados se dirigían a esas 12 personas, que vos ahora nos vas a explicar un poquito mejor cómo se desarrolla acá en la Argentina, dónde se está desarrollando, quiénes lo tomaron con mayor rapidez, quiénes todavía ofrecen algún tipo de resistencia, y veo que tiene una cantidad de limitaciones en cuestión de determinados delitos a partir de la pena en abstracto. La cuestión es la siguiente, vos bien lo dijiste, esta Constitución de allá de 1853 ya tenía incorporada que los juicios debían realizarse de esta forma, por juicios por jurado. ¿Por qué tardamos? Esa va a ser una de las primeras preguntas que te voy a hacer. ¿Por qué tardamos tanto tiempo realmente por esta resistencia que ofrecía el status quo judicial, ¿no? El status quo jurídico, en arribar a esta forma? ¿Y por qué todavía no terminamos de arribar definitivamente, ¿no? a que esto se resuelva a través de jurados? Después también te voy a preguntar, vos andá anotando si querés, porque en realidad me voy a despedir para que las preguntas las haga el público, ¿viste? Porque no quiero yo ser protagonista de esta noche, porque el protagonista sos vos, y simplemente quería agradecer también a todos y todas las personas que se han conectado en el día de hoy. Yo estoy muy contento en nombre mío, en nombre de Legar Derecho y en nombre de Legar Ciudadano, que es el camino que estamos tomando para dentro de muy poquito tiempo. ¿Por qué no se hace en forma definitiva esto de los juicios por jurado y en qué se parece y en qué se diferencia de otras legislaciones, ¿no? Dicen que, a mí me enseñaron y siempre me gusta decir eso de que comparar y conocer, ¿no? Y dónde está, digamos, lo mejor de esto, cuál es lo mejor que le podemos sacar al juicio por jurado y por qué le damos la opción, digamos, al imputado de todavía poder elegir entre juicios por jurado y juicios convencionales. Bueno,
Vos guardate estas preguntas, yo ahora me voy a despedir para darte la palabra a vos, voy a hablar luego al final, pero creo que es momento, si vos querés seguir con la exposición, el tiempo acá es lo que abunda, no te Sí, sí. preocupes, la gente está muy ansiosa escuchándote, cada vez entra más gente, así que dale para adelante y después Gustavo nos va a que la gente levante la mano y se exprese y pueda preguntarte, Sí, sí. pueda hablar. Bueno, yo no tengo más palabras que agradecimiento para vos en este día. Te mando un gran abrazo a la distancia y bueno, el tiempo y la jornada es tuya. Adelante. Muchas gracias. Gracias, gracias, Walter. Bueno, ahí, por supuesto, ahí Walter nos dejaba una inquietud, ¿no es cierto?, de cómo es que si desde 1853 está prevista la norma constitucional de justamente del juicio por jurado, bueno, cómo es que llega ahora, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en otras 6 provincias más. Bueno, en rigor de verdad, en Córdoba hace un tiempo más que ya está el juicio por jurado, es un juicio técnico llamado tipo escandinavo, donde participan una parte de los de jueces entremezclados en el jurado. Pero creo yo que de las 2 leyes que hay en nuestro país y que son puras, las más puras que hay de juicio por jurado son la de la provincia de Buenos Aires y la de la provincia del Chaco. La provincia, las dos, no son iguales, pero quiero decir que son las que más representativas están, creo yo, el espíritu del constituyente de 1853 que instaura, ¿no es cierto?, que toma como coordenadas que toma como coordenada a la obra de Juan Bautista Alberdi. Alberdi termina de escribir sus bases en 1852, estando exiliado en Chile, ¿no es cierto? Y de ahí en más manda su trabajo hacia la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, a través del Chasqui, que en esa época iba a caballo, lo manda a Paraná, para que en Paraná se encuentre con los constituyentes. Y ya en ese punto se establecía la situación de ese juicio por jurado que finalmente es volcado en la norma constitucional. Son cuestiones, por supuesto, de índole legislativo. Es difícil ponerse de acuerdo, pero pareciera ser que con el impulso que tomó la provincia de Buenos Aires, en especial en los 7 departamentos judiciales que componen el conurbano, ese conurbano de 15 millones de habitantes, el conurbano bonaerense, ¿no?, de 15 millones de habitantes, de 7 departamentos judiciales, ¿sí?, de 33 municipalidades y de 2.800 kilómetros cuadrados, es el 6º conglomerado más importante del mundo en cuanto a su densidad poblacional establecida en este territorio, en un territorio de 2.800 kilómetros cuadrados. Bueno, el legislador va avanzando. Creo que en este punto en particular ha llegado tarde la implementación del juicio por jurado, pero sí sabemos que lo que ha llegado para quedarse. También es cierto que en estos momentos, por un término, digamos, todavía no definido, están suspendidos la realización de los juicios por jurados en el conurbano bonaerense por el tema de la pandemia, ¿no? Pero, por supuesto, insisto, ha llegado para quedarse, y la tendencia es que ya no sean más solamente los de 15 años para arriba, sino que esa remisión a la escala punitiva vaya descendiendo, paulatinamente vaya descendiendo, y en consecuencia cada vez más delitos, cada vez más calificaciones legales, con sus concursos, sus tentativas y sus agravantes, sean contempladas en la posibilidad de que el imputado elija ser juzgado a través de ese método novedoso para nosotros. ¿Hola?
Hola, sí, sí. Bueno, sí. Sí, ¿querías continuar o...? Sí, yo no, continúo como ustedes lo Hay quieran más preguntas para reglamentar, ¿no? hacerte. Pero bueno, vamos por la Hay pregunta más con todo preguntas. gusto. Bueno, dale, dale. Ricardo Fesia tiene una pregunta. Adelante, Sí, Ricardo. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? bueno, Como siempre, que participa, agradezco a Walter que invita y a la gente de Legar que nos reúne virtualmente. Todos los que estamos acostumbrados a esto un poco extrañamos. Bueno, por supuesto, le agradezco también al expositor por su disertación. Bueno, el tema es bastante viejo, ¿no es cierto? Yo particularmente, muy modestamente, tengo otra visión respecto a por qué no se incorporó el sistema. Yo creo que fue una mezcla, el constituyente que tenía distintas vertientes, mezcló el agua y el aceite, y así no fue. El esquema, se parte del esquema en donde existe un servicio de justicia, que era el sistema que traía Alberdi, y se mezcló con el sistema del common law anglosajón, en donde en verdad la justicia es distinta. Bueno, no voy a explicar acá que todos conocemos esto, pero si ustedes me permiten ser un poco campechano, el juicio por jurado, de hecho, quedó como 3 en la docena porque pasaron 150 años, lo digo genéricamente, y en verdad es un modelo, es un modelo de ejemplo, es un modelo para enseñarle a los jóvenes en la facultad cuando la ley está desprendida de realidad, porque no estoy evaluando si es bueno o es malo, porque en verdad el juicio estaba previsto en la Constitución y nadie ni lo pedía, lo aplicaba. O sea que algo responde a todo esto. Es un modelo social absolutamente distinto al que se necesita, un compromiso distinto para el juicio por jurado. A ver, retrotraigámonos un poco más. Todavía entre nosotros, a lo mejor no quiero ser el sectario en toda la participación de las disciplinas, pero todavía entre nosotros no está internalizado realmente el sistema acusatorio en contra del sistema inquisitivo. Todavía tenemos bolsones de inquisición, Código Procesal Penal de la Nación, que permiten los dinosaurios de los juicios de los jueces de instrucción, ¿no es cierto? Que bueno, que se los ponen la picota porque cuando al gobierno lo favorece son santitos y cuando el gobierno no lo favorece son malditos, pero no son ni lo uno ni lo otro. El modelo acusatorio es previo al paso a la incorporación del juicio por jurado, ¿no es cierto? Los juicios por jurado, Walter hablaba de las películas que nosotros veíamos hace poco tiempo, hay por estos sistemas, no sé si Netflix o Amazon, una serie que yo me permitiría recomendar, que es la de El Jurado, creo que se llama, en donde un poco muestra la vida interna de cada uno de los jurados, una película europea. Lo que le quería preguntar, para hacerlo corto, porque si no es una exposición y no una pregunta, le quería preguntar, porque no lo conozco, ¿cuál es el sistema de selección de los empadronados para el jurado, digamos? No me refiero a si mitad y mitad de hombres y mujeres. ¿Y cuáles son las causales de impugnación al jurado? O sea, tanto el acusador como el imputado puede decir, este jurado no, bueno, y la verdad que desconozco esa, o no me acuerdo porque alguna vez lo leí, pero ya no me acuerdo del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, porque es un elemento fundamental, máximo con todas las presiones que existen en la prensa, que hacen prácticamente cada día más inviable la materialización de los juicios por jurado, que es su gran enemigo, ¿no es cierto? Más allá del altísimo costo que tiene, etcétera, etcétera. Disculpen con la demora, pero la verdad que no quería dejar pasar el aviso respecto al enganche constitucional del instituto, que me parece que de entrada vino mal, digamos, porque en verdad nosotros no estamos conformados con ese esquema constitucional. Muchísimas gracias y disculpen nuevamente. Bueno, ahí la inquietud parte
a raíz de la selección del jurado. En la provincia de Buenos Aires se está dividida en 20 departamentos judiciales, ¿no? Tiene sus departamentos judiciales, por ejemplo, el departamento judicial de Morón, que abarca 4 municipios: Morón, Merlo, Ituzaingó y Hurlingham. El departamento judicial de Loma de Zamora, que tiene otros municipios, tiene Loma de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría, ¿no? Y así. En ese marco, bueno, hay un solo departamento judicial en la provincia de Buenos Aires, que es uno solo, que tiene un solo municipio, uno solo, que es La Matanza. El departamento judicial de La Matanza solamente abarca el municipio de La Matanza. Entonces, ¿cómo se hace la selección del jurado? Justamente se toma del padrón electoral, de ese departamento judicial, ¿Perdón? ¿Hola? No, se ve que se filtró algún micrófono que estaba abierto. Perdón. No, adelante, Hugo, no hay problema. Sí. Se toma de ese departamento judicial, por ejemplo, si es el departamento judicial de La Matanza, el padrón electoral de la gente que está inscrita en ese distrito, en La Matanza, ¿sí? Y se sortean y se eligen por sorteo 48 personas. 48, son 48 personas que tienen que acudir, bueno, por ejemplo, el lunes a las 10 de la mañana al Tribunal Oral Criminal número 2 de La Matanza, ¿no? Ubicado en tal. Van ahí las 48 personas y esas personas son interrogadas en una audiencia, lo que se llama la audiencia de la selección del jurado, ¿sí? Y son interrogadas públicamente, todo es público, por las partes, tanto por la fiscalía como por la defensa. Entonces, en función de las preguntas que se hacen y de las respuestas que se escuchan, las partes pueden impugnar al testigo número 14, al testigo número 34, ¿no es cierto?, al testigo número 47, y es el juez el que observa y dice, bueno, sí, mire, tiene razón el defensor, el testigo número 33 no puede participar en este juicio porque se trata de un juicio por homicidio y hace una semana fue, a un familiar cercano también le mataron a una persona, ¿no? Un delincuente mató a una... Entonces, una persona que está en duelo, por ejemplo, entonces tendría cierto favoritismo para condenar al acusado. Pero, en definitiva, quien hace las preguntas es el defensor y el fiscal, quien responde son los potenciales jurados y quien resuelve las impugnaciones es el juez que dirige. De esa manera se va depurando esos 48 y quedan 12. 12 titulares y 6 suplentes. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Roberto Corbanini quería hacer una consulta. Adelante, Roberto. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Doctor Hugo López Carvero, muchísimas gracias. Su exposición brillante. Walter Gangui, también todos. Agradecer a Legar por esta plataforma. Primeramente, sí me quedó varias inquietudes, voy a tratar de resumirlas con respecto a el juicio por jurado y el juicio convencional. Si realmente cuáles son las desventajas que tiene o cuáles son los cuestionamientos principales a los jurados populares o juicio por jurado, ¿no? Que son personas que no están preparadas, que son personas legas en el derecho y que están motivadas básicamente por una cuestión pasional y muy, muy externa a lo que es un hecho delictivo. Y por el otro lado, quisiera preguntarle sobre
el incremento, se está planteando ahora algunos sectores, como siempre, el incremento del punitivismo, ¿no? De la pena, la cuantía de la pena. Ya digamos, en Estados Unidos se ha aprobado acá es imposible por los tratados internacionales, pero la pena capital, y no ha resultado, digamos, ni como efecto disuasivo, ni como otros efectos. ¿Qué opinión tiene en ese marco, en qué modifica aumentar o no la pena? ¿Qué posición tiene usted? Muchísimas gracias. Bueno, en referencia a la primera inquietud que señalaba el colega, bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas? Bueno, hay una diferencia ahí bastante importante, ¿no? Porque uno cuando va a un juicio técnico, ¿no? Donde dice, mire señor, acá les tocó por sorteo el tribunal número 2. Bueno, entonces los jueces son fulano, mengano y sultano, ¿no? Están los 3 jueces ahí. ¿Usted tiene algo para impugnar? No, nada. Bueno, entonces quedan estos jueces. Es decir, no hay mucha posibilidad. Uno no tiene la posibilidad de elegir los jueces. Los jueces ya están. Es más, es el concepto de juez natural, ¿no es cierto? El juez natural establecido como garantía de la Constitución Nacional. Pero en rigor de verdad, si uno tiene la situación de impugnación, lo impugnará, porque es amigo, enemigo, deudor, o lo que fuese. Pero si no, uno no elige a los jueces, sino que va por sorteo. En cambio, en el juicio por jurado, bueno, uno elige, ¿no? Elige justamente la situación a través de la cual yo quiero que me juzguen de estos 48 que fueron sorteados al azar, quiero que me juzguen, bueno, estas 12 personas. Se va componiendo el jurado a través de una selección, por eso se llama selección del jurado, y lo que no hay, selección de jueces. Es decir, los jueces no se eligen. Y con respecto a la otra inquietud, la otra consulta que el colega también señalaba, es el concepto de punibilidad o la ampliación de las medidas asegurativas, o incluso, bueno, nombró también el tema de la pena de muerte. Yo creo que la pena de muerte digamos que a mi modo de ver, ¿no es cierto? Esto doy mi opinión lisa y llana, trasciende la problemática jurídica. Es decir, no es solamente una cuestión jurídica, es algo mucho más allá, ¿no es cierto? Es una cuestión médica, antropológica, psicológica, psiquiátrica, religiosa, ¿no es cierto? Es una cuestión mucho más amplia, ¿no? Que debería ser tratada no solamente por el abogado, no solamente por el juez, no solamente por el fiscal. Es una situación muy compleja. Yo, por mi parte, si les interesa conocer mi opinión, ¿no? Sería bastante arduo y abarcativo tratar de explicarla. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Pero bueno, esa es mi postura. Me parece, doy los lineamientos generales, me parece que es el atajo que toma la sociedad para solucionar un problema que no puede solucionarlo de otra forma, ¿no es cierto? Y si se me permite el término un poco académico, ¿no? Y dice, muerto el perro se acabó la rabia, sí, por supuesto, pero entiendo en ese punto en particular que es una forma muy burda, muy vulgar, además de estar en contra por otras cuestiones, de querer solucionar un problema social como es la comisión de un delito. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, María Soledad Márquez pregunta, ¿es recomendable que los ciudadanos comunes puedan integrar el jurado? Y señala el caso del juicio del carnicero. ¿No tendrían que ser estudiantes de Derecho o abogados por el conocimiento que tienen sobre las leyes? Claro, bueno, ahí está una de las cuestiones que siempre se van debatiendo, ¿no? ¿Por qué poner, incluso mire, le voy a decir una crítica que yo he escuchado que es muy severa, ¿no? Una crítica feroz y despiadada y que hasta diría yo ofensiva. Yo no la comparto, pero quiero decir, la pongo en conocimiento de muchos.
¿no? Dicen que los que están en contra del juicio por jurado, que poner a los ciudadanos sin conocimientos jurídicos en un juicio equivale a la existencia de los curanderos en el marco de la medicina, ¿no es cierto? Esa es una crítica, como decía, muy severa, muy, digamos, incisiva hacia el juicio por jurado. Entonces, lo que quiso el legislador fue eso, justamente, fue que no sepan nada de derecho para que apliquen ¿qué? Bueno, el sentido común, que apliquen el sentido común. Quiere que los juzgamientos no se hagan en forma técnica, sino que se hagan a través del sentido común. Ese es el espíritu de la ley y así quedó establecida. Entonces, cuando se pregunta o se señala esta pregunta, ¿es conveniente? Mire, no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de carga pública. Es decir, si usted sale sorteado, tiene que ser jurado, porque es la carga pública, salvo que esté en una excepción, ¿no es cierto? Si usted está enfermo, por ejemplo, tiene que hacer un tratamiento, más o menos las mismas situaciones que lo exime de ir a votar. Perfecto. ¿Alguna consulta más? María Cecilia. Si me permitís. ¿Me permitís? Sí, adelante. Buenas noches, un agradecimiento enorme a Legar, Gustavo, a Walter. Yo voy a contar algunas perlas de colores. Yo soy del club del fan del doctor Hugo López Carribero. Ya de joven era una promesa en el deporte, era un 9 temible, un gran contador de chiste, y con los años se convirtió en un profesional, un abogado de eximia trayectoria. La pregunta va para Huguito. Si la experiencia del artículo 371, en los casos en que no lleguen a una unanimidad en la condena, por ejemplo, que el 80% esté de acuerdo en condenarlo y no se llega a ese tope, ¿qué conclusiones se puede arribar? Bueno, yo primero siento curiosidad en saber quién es el amigo que habló. ¿Cómo anda, Huguito? Teo. Ah, Teo, mi amigo. Sí, Teo, mi gran amigo, claro. Tanto tiempo, Teo, te saludo con todo mi aprecio, Teo. Te abrazo. Igualmente. Un placer verte. Sí. Ahí se entrecorta. Teo, qué lindo saber de vos. Mirá. Un placer, Huguito. Sí, vos sabés, igualmente, querido. Vos sabés que nosotros estuvimos de acá desde la universidad, el año pasado estuvimos haciendo un curso, un posgrado en la Escuela de Leyes de San Diego, en Estados Unidos, ¿no? Y en California, ¿no? Que es, nosotros estuvimos en la Baja California, casi en el límite con México, pero en California para condenar a una persona se requiere el 100% siempre el 100%, es decir, no hay posibilidades de mayorías ni de minorías, porque ellos entienden justamente que este concepto que hay que tener el 100% de certeza de la culpabilidad, de la misma manera que se lo tiene que tener en un juicio técnico como lo que tenemos acá en el conurbano bonaerense, ¿no es cierto? En el 100%. De otra forma, no se puede condenar. Y en rigor de verdad acá pasa algo distinto, porque vos fijate que acá solamente se requiere el 100% solamente cuando es pena de prisión perpetua. Es decir, cuando hay una escala punitiva, cuando hay una escala, por ejemplo, en un homicidio simple que es de 8 a 25, no se requiere unanimidad. Entonces es por mayoría. Y esa es otra, yo me había olvidado, pero ya que Teo lo trae acá tan explícitamente, esa es otra cuestión justamente de transparentar hacia un poco a favor de los que están en contra del juicio por jurado, aun cuando yo estoy a favor del juicio por jurado.
Pero ¿por qué en algunos casos se considera que tiene que ser el 100% y otras cosas se considera que tienen que ser 10 personas a favor de la condena, y en otras cuestiones está el jurado estancado y hay que volver a votar, y eventualmente hay que consultarle al juez, el juez consultarle al fiscal a ver si sostiene la acusación? Quiero decir, entra en cierto, si se me permite el término, por favor, poco jurídico, ¿no? Pero cierto manoseo entra ese juicio que a mi modo de ver no es conveniente. Yo creo que la ley debió haber sido más precisa y menos engorrosa en ese tema, ¿no es cierto? Y me gusta más el tema de Estados Unidos, ¿no? Que nos explicaban allá en el posgrado nuestro que es el 100% o nada, ¿sí? E incluso allá, bueno, la mayoría son condenados, así que no habría ningún problema en cuanto a la supuesta impunidad de los delitos. Yo veo ese tema, Teo, por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Hay una pregunta de María Cecilia López Cacabelos. Adelante, María Cecilia. ¿Tenés el micro? Ahora sí. No se escucha, no se te escucha. No, no está saliendo. Debe haber algún problema de conexión. No, lamentablemente no. Pasamos a otra pregunta y te vuelvo a dar la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy hola. Sí, muy hola. Pongan, no se me pongan tímidos. No se me pongan tímidos a la pregunta. Sí, excelente, cada vez vamos mejor. Ya que estamos, si me dejan preguntar algo, el querido Hugo, me sorprendió ahora que te vi así de deportivo, lo que dijo el amigo acá, que eras un gran número 9, número 9, un gran contador de ti. Hoy no te vas a contar el mejor. Contamos 1 y 1 si querés. A mí mucho gran boxeador de la disciplina del boxeo también, Walter. Boxeador también. Bueno, ahí ya no llego. Al 9 sí, porque me gustaba estar cerca del arco, hacer los goles. Pero, no, que muchos decían que yo jugaba muchos decían que yo jugaba al fútbol, para ver al fútbol jugaba conmigo. Sí, pero ¿qué tipo de 9 eras vos? ¿El 9 que la corre o el 9 del área? Adentro del área. No, yo diría, claro, un 9 oportunista. Ah, bien. Pero cuando estaba de defensor Teo, me anulaba. Ahí está. Aparte, Hugo es una excelente persona, muy comprometido con todos los temas sociales. ¿Qué era? ¿Era líbero o stopper era Teo? No, Teo, yo lo recuerdo como un defensor férreo, cumpliendo sus funciones al borde del área, y bueno, impidiendo que se generen situaciones de goles. Un Kaiser, digamos. Un Kaiser teníamos ahí. Bueno, volviendo a lo jurídico, te quería preguntar, en base a lo que estuviste diciendo y algunas preguntas que respondiste, ¿por qué le tenemos tanto miedo a esto de que el jurado sea integrado por ciudadanos comunes? ¿Por qué buscamos la idea de seguir en lo mismo? Tuvimos experiencia durante años y años, tuvimos juicios que se resolvían por escrito, logramos dar un paso importante con los tribunales orales, siguieron siendo tribunales de notables, con 3 jueces, digamos, con un esquema terriblemente jurídico. Bueno, estamos pasando poco a poco, porque el esquema que vos decís, este escabino cordobés, que vos decís una mezcla, digamos, es muy híbrido, pero estamos tratando de buscar la fórmula de llegar a lo que la Constitución nos decía hace más de 150 años, que era este juicio por jurados. Ahora, ¿por qué seguimos teniendo miedo? ¿Por qué queremos meter estos ingredientes
clientes, queremos estudiantes de abogacía, si no son estudiantes de abogacía, queremos abogados, y si no, queremos que por lo menos alguno haya leído algo jurídico, pero le tenemos un terror tremendo a que el ciudadano común integre un jurado. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, mirá, creo que ahí, Walter, hay una situación de índole social, ¿no es cierto? Que es, creo yo, ¿no? Es una situación bastante amplia para opinar y no quisiera tampoco despertar una polémica que fuese más allá, digamos, de lo jurídico, pero me parece que el argentino no le gusta que le den órdenes, el argentino no le gusta recibir a veces consejos, el argentino no le gusta que lo señalen con el dedo. Entonces, ante una eventual sentencia condenatoria, pareciera ser, Walter, que el argentino prefiere que se la diga un juez y no el vecino, ¿no es cierto? Entonces, es el clásico argentino que solicita mano dura, que solicita severidad judicial, que insulta al vecino cuando pone la música alta, que pide más policías en la calle, que pide más armamento policial, pero cuando le llega una multa de la municipalidad por haber pasado un semáforo en rojo, en vez de ir a pagar la multa, pregunta a ver quién tienen conocido en la municipalidad para zafar de la multa. Es decir, ve la viga en el ojo ajeno, ¿no es cierto? Y ahí hay una situación compleja, ¿no es cierto? Porque, bueno, la pena de muerte, yo estoy de acuerdo siempre que le toque a otro, ¿no es cierto? Entonces, como se dice habitualmente, no hay dolor más soportable que el dolor ajeno. Y en ese punto me parece que se trasluce ese resentimiento de por qué yo voy a ser juzgado por mi vecino, por qué mi vecino va a resolver mi libertad. A lo sumo que la resuelva un juez. Al juez son menos, le tengo más respeto, le tengo más reverencia, pero mi vecino no puede resolver mi vida, y menos si está impulsado por un juicio por jurado. Pero me parece que Walter pasa por ahí el tema, por eso está circunscrito en torno a ese temperamento social que tiene gran parte de la sociedad argentina en no compartir las decisiones con el ciudadano, sí con el Estado y hasta por ahí nomás. Perfecto. Tenemos Bien, más preguntas. Ahora, no sé si entiendo la respuesta, pero ¿hacia dónde va? ¿Me escuchan? Hola, según tu pronóstico, o sea, entiendo la definición que vos haces y que es muy cierto lo que vos decís porque ocurre todos los días. Ahora, según tu pronóstico, tu modo de ver las cosas, tu experiencia, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a quedar así parados en el medio de esto, de todo esto, un poco con esto y un poco con el otro? ¿O nos dirigimos de una vez por todas, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, le guste a quien le guste, al juicio por jurados, digamos, no en su modo híbrido, sino en su modo puro? No, mira, ahí yo creo, o no creo, estoy convencido que el juicio por jurado ha llegado para quedarse, ¿no es cierto? Ha llegado para realmente quedarse. Creo que la ley no va a volver atrás, no, salvo esta etapa, como decíamos, de transición a través de la pandemia, que están momentáneamente suspendidos, pero creo que ha quedado para llegarse. Lo único que, por supuesto, faltaría allí que se baje los valores de la escala punitiva para que mayor cantidad de calificaciones legales, mayor cantidad de delitos queden comprendidos en esa posibilidad, en la posibilidad de ir a un juicio por jurado. Creo que vamos en esa dirección. Ahora, si vamos a tardar 150 años más, es probable también, ¿no es cierto? Es probable porque esto, bueno, tardó 150 años en ponerse en práctica en la provincia de Buenos Aires. ¿Podrían tardar 150 años más? Sí, también. Eso es algo que es una posibilidad. Ahora, Bien, para perfecto. terminar, para redondear la pregunta, ¿no se hace como necesario para seguir en este esquema que el sistema se vuelva puramente acusatorio, que salgamos definitivamente del sistema inquisitivo,
porque si no es como que de alguna forma no nos vamos a liberar nunca de ese esquema de jueces, de ese esquema de 3 jueces sabios que son los que nos van a juzgar, cuando apuntamos a lo que vos decís, a que el juicio por jurado llegue y se quede, ¿no? Y no tardemos 150 años más, porque ni siquiera lo vamos a poder ver. Esa es por un lado una pregunta, y para terminar, en los países donde se está mayormente desarrollado el juicio por jurado, son en su gran mayoría del sistema anglosajón, ¿o estoy equivocado? Sí, sí. Bueno, mirá, de ahí precisamente, Walter, lo que vos señalás, en la primera pregunta, perdóname, no alcancé bien en la primera pregunta, por el tema inquisitivo me decía, ¿no es cierto? Bueno, mirá, ahí en la provincia de Buenos Aires ya existe un proceso acusatorio desde el año 96 que fue generando cierto resquemor porque los jueces no querían perder la facultad de instruir las causas. Es decir, los jueces estaban empoderados de la instrucción de la causa, tomaban declaración indagatoria, proveían prueba, rechazaban pruebas, ¿no? Dictaban autos de procesamiento con prisión preventiva. Bueno, eso todavía los jueces de garantía lo siguen haciendo, ¿no? Pero es a pedido del fiscal. Entonces, pareciera ser que en la provincia de Buenos Aires ya está. En el ámbito nacional y federal hay un código de procedimientos de la justicia federal que fue puesto en marcha primero en Salta y en Jujuy, que es acusatorio, y de ahí en más iba a descender hacia la provincia de Buenos Aires y hacia el resto del país. El tema del coronavirus suspendió la vigencia de ese código en todo el país, y todavía en la justicia nacional y en la mayoría de la justicia federal sigue habiendo un procedimiento de juez de instrucción. Es el juez de instrucción el que lleva adelante. ¿Puede derivar el juez de instrucción la investigación en un fiscal? Sí, puede hacerlo. Está previsto en la ley, es el artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación. Lo que sucede es que habitualmente no lo hacen porque los jueces no quieren perder el poder de tener la instrucción en sus manos, que de por sí es algo muy importante porque son los que dirigen la investigación criminal. Y con respecto a la otra pregunta, no recuerdo cuál era, Walter. Walter. Ya me contestaste lo de los... me olvidé. Me quedé escuchando tan atentamente que me olvidé la segunda pregunta que había hecho. A ver qué me ayuda. Hay otra pregunta de María Cecilia López Cacabelos. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Ahora se me escucha? Perfecto, hola María Cecilia. ¿Qué tal? Buenas noches, doctores. Respecto a un tema que se comentó hace un ratito y el doctor López Carribeño recién lo volvió a comentar, el de la pena de muerte. Obviamente en nuestro país está prohibida, tanto para menores como para mayores. Yo querría preguntarle al doctor qué opina del error judicial frente a la pena de muerte. Tenemos países como Estados Unidos, donde hay estados donde se permite la pena de muerte. Yo soy funcionaria del Poder Judicial en menores, y bueno, justamente he visto montones de casos donde... María Cecilia, no tenés la televisión muy fuerte porque se escucha y se hace un eco terrible. No sé si el doctor te debe estar escuchando bien. A ver, un segundito. No es la televisión, era como un eco. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora se escucha bien. Ahora se escucha perfecto. Ahora perfecto. No sé si quiere que retome o continúe. Honestamente, desde el juzgado, antiguamente juzgado de menores, con la ley 10.067 en la provincia de Buenos Aires, luego con la reforma, donde ahora, a diferencia de Capital, por lo menos en la justicia de menores, el fiscal es el que lleva adelante la investigación, no ya el juez.
me pregunto, me he preguntado toda la vida, en los sistemas donde está permitida la pena de muerte, frente al error judicial, dado que, los funcionarios, jueces y todos los que componemos el Poder Judicial somos seres humanos y nos podemos equivocar y pueden aparecer pruebas desincriminantes sobre la persona, para eso están las cámaras de apelación, de corte, donde frente a una condena, por ejemplo, a pena perpetua, después la Corte resuelve absolverlo. Imaginémonos lo que sería una pena de muerte, donde luego se ve el error judicial sobre esa pena de muerte. No tiene solución. Por eso, bueno, yo quería saber lo que pensaba usted frente a esto del error judicial y la pena de muerte y todo lo que está sucediendo en este momento. No sé si es por la cuarentena, no sé, honestamente no puedo determinarlo, no estoy capacitada. Está como este avance de justicia por mano propia que han tomado las personas, los vecinos, viendo tal vez la falta de respuesta por parte del Poder Judicial, de una respuesta satisfactoria a ser víctimas de delitos y que no haya una respuesta firme por parte del Poder Judicial. Bueno, en esto quería saber su opinión. Bueno, mire, en relación justamente al primer tema que usted también señalaba, que era la problemática de la pena de muerte, claro, hay una acción, algunos lo llaman recurso, yo soy más partidario de llamarle acción, que está prevista en los códigos procesales, fundamentalmente en nación y en provincia. Yo la he llevado adelante en muchas ocasiones, que es la acción de revisión, ¿no es cierto? ¿Qué es la acción de revisión? Bueno, cuando nos encontramos ante una sentencia condenatoria firme, que ha pasado en cosas juzgadas, está siendo ejecutoriada, en el caso, por ejemplo, que usted también señalaba, que la pena de prisión perpetua, ¿no es cierto? Hoy, la pena de prisión perpetua, de acuerdo a la última modificación que tuvo en julio del 2017, el artículo 14 del Código Penal, no tiene la posibilidad de la libertad condicional. Bueno, ahí hay también una cuestión constitucional para tratar, que más adelante los jueces se van a expedir. Ya hay un fallo declarando la inconstitucionalidad de ese artículo en Chubut, del Superior Tribunal de Chubut. Pero, yendo a este tema, uno siempre, a veces discúlpeme que pongo el ejemplo nuestro, ¿no es cierto?, acá en el conurbano bonaerense, yo soy un abogado del conurbano, y habitualmente nos encontramos con penas en expectativa de prisión perpetua, porque como sabemos, muchos de los homicidios, o la mayoría de los homicidios criminis causa, por ejemplo, se producen, en el ámbito del conurbano bonaerense. Y muchas veces nos han venido a ver gente, digamos, familiares con personas condenadas a pena de prisión perpetua, con la fotocopia de la causa, ¿no? Diciendo, mire, tenemos este problema, tenemos a nuestro familiar condenado a pena de prisión perpetua, y vemos cómo está el derrotero procesal de la actividad recursiva y está agotado, está firme la sentencia, incluso con un cómputo de pena, de perpetua, ¿no es cierto? Entonces, la única posibilidad que allí se ofrece es la interposición de la acción de revisión, ¿no? La acción de revisión que se establece en determinadas circunstancias, ¿no? En la aparición de pruebas nuevas que no fueron valoradas oportunamente en el juicio porque se desconocían, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora bien, como usted bien dice, si esa pena de muerte, si esa pena de prisión perpetua se hubiese convertido en una pena de prisión de pena de muerte, no habría recurso de revisión posible, ¿no? Porque ya estaría muerta la persona, no la podríamos revivir. Entonces, esa es otra de las cuestiones. Y en ese marco, ¿puede existir un error judicial? Sí, claro que sí, puede existir. Por eso nos dimos que aún la persona que está condenada con sentencia firme, pasada a cosa juzgada,
que está ejecutoriada, incluso las penas de prisiones perpetuas, o aún más aún, las penas temporales, ¿sí? Todavía en ese momento tienen la posibilidad de revertir su situación a través de una acción de revisión. Pero cuando es pena de muerte, por supuesto que ya no, ¿no es cierto? Ya no existe esa posibilidad y bueno, en consecuencia no se habría condenado a prisión a un inocente, sino que se habría matado a un inocente. Sí, sí. Y la otra inquietud, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, no, con gusto. Gracias. Hay una pregunta más. Alejandro Sánchez pregunta si el hecho de que tengamos mínimos tan bajos en los tipos penales, esto redunda en ser la causante del aumento del delito. Bueno, yo creo que ahí se habló mucho de, por ejemplo, quisiera, si ustedes me permiten, por favor, digamos, enlazar esta inquietud del colega con la problemática de la llamada puerta giratoria, ¿no es cierto? O lo que se llamó también últimamente el show de las libertades, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, respondo a la inquietud del colega que es mucho más académica. Pero yo creo que ahí es una cuestión, hay más delincuencia, sí, hay más delincuencia, pero yo no veo que exista ninguna puerta giratoria. Miren, cuando yo me recibí, discúlpenme por favor que hable de mí, ¿no es cierto? Pero cuando yo me recibí de abogado, que, bueno, me especialicé en derecho penal y comencé a ejercer la profesión donde estoy, en el conurbano bonaerense, hace 27 años, el conurbano bonaerense tenía 13.000 presos. Hoy tienen 52.000. 52.000. Claro, cuando un periodista en cualquier canal de televisión habla de puerta giratoria y uno le dice, escúcheme, ¿cuántos detenidos tiene la provincia de Buenos Aires? No sé. Y bueno, pero entonces ¿de qué está hablando, no es cierto? A mí me gustaría eso, ¿no es cierto? Que se establezca el concepto de puerta giratoria en función de estos números. Hace tantos años había tantos presos y ahora hay tantos otros. Otro dato que se puede dar acá también, en el marco de la misma lectura, ¿sí? Opinable, por supuesto, pero con números rígidos, ¿no? Es que ustedes recuerdan, el 27 de marzo se desarrolló un motín, fundamentalmente en la cárcel de Devoto, ahí en Bermúdez y Nogoyá, donde todos vimos por televisión a los presos subidos a los techos, reclamando libertades, ¿no es cierto? Todo eso. Bueno, algunas libertades se dieron, algunas prisiones domiciliarias se dieron, sí, se dieron. Ahora, lo que no se dijo es que por cada prisión domiciliaria otorgada, existieron 745 rechazadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo ante esta situación me gustaría verla, esa puerta giratoria, que yo honestamente no la veo teniendo en cuenta estos números. Y con respecto a los números o a la escala punitiva que decía el colega de que sean tan bajos, es muy cierto, porque hay veces, ustedes fíjense, el robo, por ejemplo, el robo de armas no habida, ¿no? O el robo de armas con utilería del artículo 166, segunda parte del Código Penal, tiene un máximo de 10 años, pero tiene un mínimo de 3. Es decir, estamos, como decía Julio Iglesias, entre el cielo y el infierno, ¿no es cierto? Incluso más, 10 años puede estar perfectamente dentro de la escala punitiva, ¿no es cierto? Y no habría ninguna objeción jurídica, pero 3 años también, con el agravante o con el atenuante, mejor dicho, que esos 3 años pueden ser dejados en suspenso. Entonces, se encuentran dos presos que están en la cárcel y uno le dice a otro, ¿vos por qué estás acá preso? Y a mí me dieron 3 años. ¿Y qué hiciste? Un robo con arma no habida. ¿Y a vos cuánto te dieron? A mí me dieron 10, el máximo. ¿Y qué hiciste? También un robo. Y los dos están en la misma situación. Entonces, de 3 a 10 hay 7 años de diferencia. Es mucha diferencia. O sea, las escalas punitivas en el Código Penal son muy amplias. Yo creo que deberían ser un poco más acotadas. Y en eso comparto la inquietud del colega. Muchas gracias. Bueno, acá César Villalba tiene una pregunta para el doctor.
Adelante, César. ¿Qué tal, doctor? César. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Adelante, adelante. ¿Qué tal? Una consulta respecto de la temática de la tratativa de que usted hablaba al principio, si se quiere, social respecto del jurado. ¿Qué herramientas usted, porque además soy actor, entonces, ¿qué herramientas además usted respecta para poder interpretar al jurado? Es decir, hablaba, por ejemplo, de las muecas, de las manos en los bolsillos, etcétera. Entonces, ¿cómo hago yo para enfrentar esa dicotomía entre la percepción y la acción que yo debo tomar respecto del otro? Ya sea, bueno, mirar más la parte social o problemática de la sociedad, o qué herramientas, inclusive porque he visto también algunos grupos en Facebook de teatro jurídico, por ejemplo. ¿Usted qué herramientas recomienda al respecto? Muchas gracias. No, dale. Bueno, muy buena la inquietud, ¿no es cierto? Porque justamente en los posgrados que se dan en Estados Unidos, y en este que tuvimos la oportunidad de hacer hace 1 año y medio, hace poco tiempo, se establece la situación de la teatralización del abogado frente al jurado, ¿no es cierto? Entonces, nos decían justamente que el abogado nunca debe permanecer ante el jurado con los puños cerrados, sino más bien mostrando las manos, ¿no es cierto? Circunstancia que no dice nada si justamente el jurado no lo advierte, pero si lo advierte es mejor mostrar las manos. Había un político hace mucho tiempo que se llamaba el doctor Corso Gómez, ¿no es cierto?, que decía con las manos limpias y mostraba sus manos. Claro, no tenía caudal electoral, pero en rigor de verdad era una propaganda muy efectiva, ¿no es cierto?, porque lo que se desaconseja adelante del jurado es justamente cerrar los puños o poner las manos en el bolsillo, ¿no? Uno pone las manos en el bolsillo, el jurado observa que el abogado le habla al jurado con las manos en el bolsillo, tiene algo oculto. Bueno, podría ser interpretado de esa manera. Es decir, y otra cosa fundamental, ¿no es cierto?, por ejemplo, no mirar la vista mientras el abogado habla con el jurado. Nunca debe mirar ni el piso ni el techo, siempre debe mirar a 90 grados de su cara, ¿no es cierto?, a una mirada paralela al piso, pero nunca al piso o al techo. Es decir, estas técnicas que se llaman, por ejemplo, técnicas de litigación, por supuesto, son contempladas por el jurado de la mejor manera, porque el jurado, ¿qué quiere? ¿A quién premia el jurado en el juicio? ¿Al más astuto? No. ¿Al más inteligente? No. ¿A quién premia? Al que más buena fe trae. El jurado percibe eso, la buena fe, la seriedad y la buena fe, pero fundamentalmente la buena fe. Eso es lo que premia al jurado en ese punto. Por eso digo que el lenguaje corporal, ¿no es cierto?, la forma de vestirse también, ¿no? Se recomienda, bueno, el clásico de los discursos en las campañas políticas de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Un traje oscuro, una camisa blanca y una corbata roja. Es decir, estas circunstancias pueden servir, habitualmente sirven. Por supuesto que el mejor abogado es el que conoce mejor su expediente, su causa, y expone ante el jurado. Pero el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, es sumamente importante, y ahí entra a jugar la teatralización del abogado. En Estados Unidos nos dicen lo siguiente, ¿no?, fundamentalmente en la Escuela de Leyes de San Diego, que el jurado no va a recordar todo lo que el abogado dijo, pero sí va a recordar cómo lo dijo, de qué manera lo dijo. Perfecto, muchas gracias. Elena Vera pregunta, hace poco asistí a un juicio por jurados por tortura en La Matanza, el cual duró 22 horas. ¿Esto es normal?
El jurado Sí. se cansa y puede llegar a tomar una decisión errónea debido a tanto agotamiento. Sí, sí, hay jueces que tienen esa modalidad de cumplir con la normativa y decir, bueno, mire, empezamos ahora y hasta que no se termine el juicio nadie se va de acá. Yo creo que eso, bueno, se hace justamente para que el jurado no se contamine, para que el jurado no vaya a su casa, hable con su familia, hable con los vecinos, es decir, intercambie opiniones y no sea influenciado en determinada dirección. Pero no dejo de advertir que es una situación muy riesgosa y como lo dice la consultante, puede saturar al jurado y finalmente tomar una decisión equivocada. Perfecto. Janina Rotensul pregunta, determinar la culpabilidad del imputado. ¿Cuántos de los 12 deben declararlo culpable o inocente en caso de que se resuelva a favor del imputado? Bueno, son 10 votos para ser culpables en los delitos que tienen escala punitiva, ¿no es cierto? Que tienen un mínimo y un máximo. Pero en el caso en que se trate de pena de prisión perpetua, como por ejemplo los homicidios por alevosía, por ensañamiento, con el concurso premeditado de 2 o más personas, todos aquellos contemplados en el artículo 80 del Código Penal, requieren unanimidad, es decir, que los 12 estén de acuerdo, los 12 en el sentido de declarar la culpabilidad de la persona. Perfecto. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo se protege la identidad de los jurados? Ya que en caso de un juicio por homicidio, se puede llegar a dar que dichos jurados tengan miedo a represalias por parte de los familiares del acusado. Bueno, esa no se protege, no se protege. Concretamente, ahí justamente la pregunta parte de una premisa que, bueno, no está presente, que es la protección, ¿no es cierto? ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Y eso es también lo que se busca cuando, creo que fue la pregunta anterior o la anterior, la anteúltima, que decía, se prolongó el juicio durante 22 horas. Bueno, se busca justamente que el jurado no vuelva a su casa, no se contamine, pero también no sea amenazado, por ejemplo, ¿no es cierto?, antes de dictar su veredicto. Bueno, es una cuestión también de responsabilidad cívica, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo no fui amenazado por el juicio, durante el juicio, pero finalmente volver a mi casa tengo que volver. Así que en algún momento no me puedo andar mudando por ser jurado. Perfecto. Bueno, hay una pregunta más. Ruth Judith Mena pregunta si no le parece que el juicio por jurado contiene mucha subjetividad y casi nada de objetividad, y que los medios a veces no ayudan a que se esclarezca un caso y terminen llenando de subjetividad ese juicio por jurado. Bueno, ¿cuánto tiene determinado juicio, no es cierto? Este juicio, vamos a poner este jurado y este juicio. ¿Cuánto tiene este de objetividad y de subjetividad? Eso va a depender de la clasificación del jurado, de la selección que se hizo, ¿no es cierto? Si las partes seleccionaron de la manera más correcta, bueno, va a tener más objetividad que subjetividad. Y si no, va a tener más subjetividad que objetividad, al revés. Entonces, creo que ese balance entre objetividad y subjetividad, que siempre existe, también existe en los juicios técnicos, ¿no? Pero siempre existe, más en los juicios por jurado, va a estar determinado por la selección del jurado. Buenísimo. Bueno, hay una última pregunta, Ricardo Fecia, si querés hacerla, adelante. Perdón, sí, de nuevo, perdón, pero aprovecho ya que el tema es un tema absolutamente inacabado. Walter, no me hagas señas que cuando agarras la pelota vos no la largás nunca, así que, porque te remontás a 1900. A mí me gusta que hable, Ricardo, yo quiero que hable, por eso te hago señas, dale. No, me parece que a lo largo de la conversación, tal vez de la exposición, tal vez era inevitable, se confundieron distintos órdenes, porque hablaban, por ejemplo, de la prisión perpetua, bueno,
Una cuestión es el Código Penal, una cuestión es el proceso que se lleva adelante para materializar la pena, y otra cuestión es el juicio por jurado, que son órdenes absolutamente distintos, ¿no es cierto? Entre nosotros ya, recién brevemente hablé 2 palabras, el sistema es muy complejo, y hay que verlo circulando por la calle, fundamentalmente por ese tema de las garantías. A ver, yo les podría decir, bueno, los que me conocen saben que yo soy de Santa Fe, le tendría que decir, bueno, López Cacabelo, López, el expositor, Judith Mena, Joaquín Pérez y Adrián Parra salieron sorteados para el jurado en el juicio contra los monos, o en el famosa banda de los monos que todos la conocen, ¿no es cierto? Pregunto yo, ¿no les corre la transpiración por la espalda cuando un sistema en donde, insisto, no se dan ningún tipo de garantías, o te pueden decir, te ponemos policía en la puerta, cuando todos sabemos que al policía con una cajita de toro y un choripán arregla todo, ¿no? Así que el sistema requiere un poco más de elaboración, me parece, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero la pregunta, lo que le quería decir al expositor es, porque lo deslizó, que hay una tendencia a que cada vez se baje el límite, o sea, que cada vez los delitos menores, si se me permite el término, se permitan, o sea, se posibilita hacer un juicio por jurado, con todo lo que significa el juicio por jurado, reitero, porque en otros países a los jurados durante todo el tiempo de que va el juicio se los encierra en un hotel, no solo hace falta correr peligro en la vida personal, sino que los desinformadores públicos, como le gusta decir a Walter, que te tiran información para cualquier lado, como influyen en las personas, evidentemente. Acá se hace un culpable o un inocente de nada, digamos, ¿no es cierto? Ahora, a través de algunos medios, por ejemplo, creo que le tenemos que hacer un monumento a Cristóbal López, que nos robó 16.000 millones de pesos por no tributar, ¿no es cierto? Y sin embargo, algunos dicen que es inocente. Pero bueno, ¿cómo influye? ¿Qué opina respecto a la posibilidad de bajar el monto para que se incluyan en los juicios por jurado? Yo creo que podría ser positivo, y de la misma forma en que en los juicios de índole correccional se establece un solo juez, no hace falta que sean 3, sino que es un solo juez, podría, por ejemplo, en un juicio correccional, en lugar de ser 12, podrían ser 6 jurados. Yo no veo la imposibilidad que eso también se trasluzca, porque no habría en ese caso una vulnerabilidad del derecho de defensa. Es decir, en vez de ser juzgado por 12, que sea juzgado por 6, de la misma forma que en el juicio criminal son 3 y en el juicio correccional es un solo juez. O sea, se podría abarcar mayor cantidad de delitos. Perfecto. Bueno, muchas gracias al doctor Hugo Carribero. Antes de darle la palabra a Walter para el cierre, quería agradecer a Carolina Tapia, Leonardo Manos, Guillermo Valerio, Sandra Cabrera, al doctor Fernando Iglesias, Solange Taboada y a Roberto Corbanini, que han ido poniendo cosas positivas con respecto a la charla y que les ha gustado mucho, como nos ha pasado a todos. Dicho esto, también paso un par de chivitos. Les digo que el doctor Walter Gangi tiene su programa de radio en el Provincial los días jueves, viernes y domingo a las 17 horas. Allí van a poder escucharlo y, tocar temas de actualidad, sobre todo referidos a la política. Por mi parte me despido, les agradezco el acompañamiento en todos estos 2 meses. Los conmino, por favor, a ayudarnos en esta cruzada que tenemos con respecto a la Universidad para Todos, a la gente de La Matanza, no solamente a la gente de la Universidad de Derecho de Buenos Aires, sino que esto tiene que ser un proyecto extensivo, no solamente a nosotros,
sino también a los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, le doy la palabra al doctor Walter Gangi para hacer el cierre. Gracias a todos y buenas noches. Ahí está, lo prendí a mí. Gracias, Gustavo, gracias como siempre, brillante lo tuyo, gracias por esta presentación. Hugo López Carribero, penalista del conurbano, realmente brillante, no esperaba otra cosa, realmente muy contento de tu presencia, de toda tu respuesta. No queremos abusar de tu generosidad, pero yo sé que esto daría para hablar horas y horas, por eso yo espero que te haya gustado, te haya sentido cómodo y te podamos volver a tener en esta jornada. El programa de radio se llama Gangi 2020. Ya lo hemos entrevistado al doctor Carribero también respecto a algunas cositas que han sucedido en el conurbano precisamente. No solo el conurbano, en Quilmes y Mar del Plata, fueron las causas de los jubilados. Bueno, Gangi 2020, donde la única verdad es la realidad. Así que escúchenme si tienen ganas de seguir escuchándome. Pero bueno, la próxima jornada, como siempre, la semana que viene, me voy con una pequeña inquietud. La propuesta que ha hecho Hugo recién para cerrar, yo creo que, como repitió a lo largo de la charla, el jurado vino para quedarse. Yo espero que sea así, pero también espero que haya jurado para todo, que lo podamos ir ampliando. Y yo no creo que sea una cuestión de presupuesto, un jurado de 12 para todo tipo de delitos. Tenemos que avanzar más hacia la oralidad, pero no solamente del sistema penal, sino de todo el derecho. También es una forma de terminar con el papel y cuidar el ambiente, ¿no? Pero bueno, sacando la broma, tenemos que avanzar hacia la oralidad total en todos los fueros, y el jurado, bueno, ampliarlo hacia todo tipo de delitos y sacarnos de alguna vez. Creo que con el tiempo nos vamos sacando el miedo. Tuvimos miedo en la provincia de Buenos Aires en el 98, cuando llegaron los fiscales del sistema acusatorio, no solo los jueces tuvieron miedo, también quienes ejercíamos el derecho teníamos miedo de ese cambio. Existe la delegación, como dijo bien el doctor, en la justicia nacional y federal, la delegación al fiscal, pero muy pocos la utilizan en causas, digamos, de poca monta, ¿no? Donde no tienen demasiado interés en participar y protagonizar los jueces. Pero bueno, yo espero que esto, como dijo el doctor a lo largo de esta charla, el juicio por jurados haya llegado de una vez por todas después de un siglo y medio y se quede definitivamente. Quiero agradecerles a todos y todas la presencia, el aguante hasta este momento. Espero que nos volvamos a encontrar dentro de muy poco. Y yo me despido, te despido, Hugo, un gran abrazo a la distancia. Te despido, Gustavo, un gran abrazo. Cristian, en la coordinación, otro abrazo para vos. Y para todos y todas, otro gran abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos los que participaron y a todos los que están allí de ese lado. Chau, hasta la semana que viene. Bueno. Gracias, doctor. Un saludo para todos. Y muchas gracias. 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 Muchas gracias, un placer a todos. Un saludo.